Hay verdades que son tan brutales que la historia prefiere enterrarlas. Hay secretos tan oscuros que los libros de texto evitan tocarlos. Y hay eventos que de tan sangrientos se convierten en la pesadilla de una nación, una herida que nunca cicatriza. Hoy, en Entre Sangre y Poder, te prometo algo. Te prometo que después de esto jamás volverás a ver la historia de la misma forma. Estás a punto de escuchar el relato brutal detrás de lo que algunos llaman la boda real más hermosa, pero que en realidad fue la masacre más sangrienta del siglo XVI. No vas a escuchar la versión oficial, no vas a escuchar lo que los vencedores quisieron que supieras. Aquí te voy a contar la verdad, la única y brutal verdad. Y si esto te deja la piel de gallina, no olvides suscribirte, porque aquí la historia no es un cuento, es una revelación. Imagina un banquete, un festín digno de reyes. La comida, la mejor que la cocina francesa podía ofrecer. El vino, fluyendo como un río. La música, resonando por los salones de París. Todo era perfecto. Pero la historia nos enseña que las apariencias son el primer ingrediente de un desastre. La boda de la discordia. La última cena de un ejército condenado. Porque lo que parecía un matrimonio era en realidad un funeral en cámara lenta. El 22 de agosto del año 1572, la luz de París se preparaba para extinguirse. En el centro de todo, dos figuras, Margot, la princesa real católica, y Enrique, el príncipe protestante. Su unión, un símbolo de una paz que la Francia de la época necesitaba con desesperación. Durante años, la Tierra de la Luz había sido un campo de batalla. Católicos contra protestantes. La fe se había convertido en un arma. Las guerras de religión habían desgarrado el reino. Y ahora, esta boda, este enlace, prometía sellar por fin la paz. Pero permíteme decirte algo. ¿Qué pensarías si te dijera que la reina madre, la famosa Catalina de Médici, no estaba intentando unificar el reino? ¿Qué pensarías si te dijera que en realidad estaba aterrorizada de perderlo? Detrás de esa sonrisa de diplomática, detrás de cada apretón de manos, se ocultaba una verdad brutal. Esta boda no era un pacto. Era una carnada. La carnada perfecta para los peces gordos del lado protestante. Y la reina madre no estaba sola. La facción de los Guisa, la familia más poderosa de la nobleza católica, ardía con un odio que se remontaba a años de conflictos y asesinatos. Su líder, el duque Enrique de Guisa, no perdonaba ni olvidaba. Y al ver a todos esos protestantes, esos hugonotes, llegando a París para la boda, sus ojos debieron brillar con una mezcla de furia y de oportunidad, porque no vinieron solo a celebrar. Ellos vinieron a consolidar su poder, y entre ellos llegó su gran líder, el almirante Gaspar de Coligny. Coligny era la pieza clave, el general más respetado, la cabeza visible de la resistencia protestante, y su llegada a París no pasó desapercibida. Con él llegaron sus tropas, sus consejeros, sus generales. El banquete real, esa última cena, reunió en un mismo lugar a la crema innata del bando protestante, y todos ellos estaban a menos de un tiro de ballesta de los que los odiaban con toda su alma. Aquí viene el primer momento que te volará la cabeza. El rey Carlos IX, un joven que por primera vez creía en la paz que su madre le prometía. Pero estaba equivocado. No sabía que estaba atrapado en el medio de una telaraña. Su madre, Catalina, y los Guisa no veían en Coligny un invitado, veían un objetivo. Y el rey, ingenuo, lo veía como un amigo, o al menos como un consejero. A lo largo de la boda, el rey y el almirante Coligny pasaron horas juntos. Hablaban de estrategia, de política, de futuros planes. El rey admiraba al viejo soldado, y Coligny, confiado en que la paz era posible, bajó la guardia. Pero la traición no es un rayo que cae del cielo. Es una serpiente que se arrastra despacio, casi sin hacer ruido. Imagina por un momento esa escena. Mientras la música tocaba y las copas de vino chocaban, la reina madre y el duque de Guisa estaban en las sombras, moviendo los hilos. Habían convertido la celebración más importante del siglo en un macabro juego de ajedrez. Y el plan era tan simple como brutal. Usar la boda como una excusa para exterminar de un solo golpe a toda la cúpula hugonote, para que nadie pudiera liderar una resistencia, para que nadie pudiera levantar la voz, para que la masacre fuera total y absoluta.
Mientras los protestantes bebían, reían y bailaban en lo que creían era una fiesta de reconciliación, el plan de Catalina de Médici estaba en marcha. La noche del 21 de agosto, la primera pieza de este macabro juego se movió. Coligny se retiró a sus aposentos, sintiéndose seguro y en paz por primera vez en mucho tiempo. Había dejado atrás sus guardias, sus precauciones, lo había perdido todo. Y el asesino, una figura solitaria, estaba ya en la esquina de la calle, esperando. Y así, mientras París dormía en una paz fingida, mientras el eco de los festejos aún resonaba en las calles, la reina madre, Catalina, se preparaba para dar el golpe. La última cena de un ejército condenado ya había terminado. La traición familiar había sido el golpe psicológico final. Todo estaba listo. Solo faltaba el toque final, la señal. La sangre ya casi se derramaba sobre el asfalto. El festín de sangre estaba a punto de comenzar. Y tú estás a punto de descubrir cómo el sonido de una campana se convirtió en el grito de agonía de una nación. Detente un momento. Respira hondo. Y ahora, mira a través de los ojos de una madre que lo ha perdido todo. Una viuda, una extranjera, en un país que la odia. Una mujer que vio cómo su esposo moría, cómo su hijo se volvía rey siendo un niño, y cómo su poder pendía de un hilo tan delgado que con un solo estornudo podía romperse. Esa es Catalina de Médici. Y si quieres entender la masacre, tienes que entender a esta mujer. La historia oficial la pinta como la reina malvada, la manipuladora, la villana del cuento, pero la verdad es mucho más compleja y mucho más brutal. Catalina de Médici no quería la guerra, quería el control, quería que la dinastía Valois, la dinastía de su esposo y de sus hijos, sobreviviera a toda costa, y para ello estaba dispuesta a todo, absolutamente a todo. Imagina la situación: un reino en llamas, guerras religiosas por todas partes, los protestantes, cada vez más fuertes, cada vez más audaces, liderados por el almirante Coligny, un hombre que se había ganado el respeto del joven rey Carlos IX. Y por el otro lado, los católicos ultraconservadores, liderados por la familia Guisa, que le susurraban al oído a su hijo, el duque de Anjou, un hombre que también quería el trono. Catalina estaba atrapada entre dos fuegos, dos facciones que luchaban por el alma de Francia y que la veían a ella como un simple obstáculo. Pero Catalina era una estratega maestra, una jugadora de ajedrez implacable, y en lugar de elegir un bando, decidió usarlos a todos. Se dio cuenta de que si permitía que los protestantes ganaran, los Guisa la destruirían. Si permitía que los Guisa aplastaran a los protestantes, su hijo sería un rey títere y ella perdería toda su influencia. ¿La solución? Eliminarlos a todos los que pudieran amenazar su poder. Pero no podía hacerlo de cualquier manera. Necesitaba la excusa perfecta, la carnada perfecta. Y esa carnada, querido amigo, fue la boda de su hija, la princesa Margot, con el príncipe protestante Enrique de Navarra. La boda no fue un pacto de paz. Fue una invitación a la muerte, un señuelo para atraer a todos los líderes protestantes a la ciudad, lejos de sus ejércitos, lejos de sus fortalezas. ¿Quién rechazaría la invitación a la boda de una princesa real? Nadie. Era la señal de que la paz había llegado. Y los hugonotes, hambrientos de paz, cayeron de lleno en la trampa. No podían ver que la sonrisa de Catalina era la sonrisa de la muerte. Aquí viene otra verdad que te va a helar la sangre. Catalina no solo manipuló a los protestantes, sino que también manipuló a su propio pueblo. Corrió el rumor por las calles de París, el rumor de que los protestantes estaban planeando un levantamiento, de que venían a destruir las iglesias, a saquear la ciudad. La paranoia se extendió como una plaga. Los parisinos, ya de por sí devotos y temerosos, se volvieron una bomba de tiempo. Y todo lo que necesitaba Catalina era una chispa que encendiera el odio y desatara la masacre. Y esa chispa fue el intento de asesinato contra el almirante Coligny. Pero no fue un simple intento. El 19 de agosto de 1572, un francotirador disparó desde una ventana a Coligny, hiriéndolo gravemente. La noticia corrió como la pólvora, y todos los que estaban en la corte, se dividieron en dos bandos. Los protestantes, furiosos, exigían justicia. Los católicos se hacían los sorprendidos. Pero la verdad era que ese tiro no fue un error, fue la señal. La primera gota de sangre que cayó sobre París. Los protestantes exigieron una investigación.
querían que se castigara a los culpables, y la tensión en la ciudad era insoportable, y en medio de todo una verdad asombrosa. El rey Carlos IX, quien ya se había encariñado con Coligny, se puso del lado del almirante. Prometió encontrar a los responsables. Estaba genuinamente indignado. Su madre y los Guisa no habían contado con esto. Su joven rey, al que creían su marioneta, estaba a punto de arruinarlo todo. El miedo se apoderó de Catalina. El tiempo se acababa. El plan estaba a punto de fallar, y ella no podía permitirlo. Así, la noche del 21 de agosto, la madre de todos los complots, Catalina de Médici, se reunió con los líderes católicos en una habitación secreta. Sabían que el rey no daría la orden de masacrar a los protestantes, pero ellos no la necesitaban. Y lo que tramaron en esa habitación oscura, lo que decidieron esa noche, fue una cosa. Una sola y terrible cosa. El exterminio total. El festín de sangre. No esperarían el permiso del rey. La sangre ya casi se derramaba sobre el asfalto. El Festival de la Muerte estaba a punto de comenzar, y tú estás a punto de descubrir cómo el sonido de una campana se convirtió en el grito de agonía de una nación. La noche del 23 de agosto. Una noche de verano, calurosa y pegajosa. El aire en París se sentía denso, cargado de una tensión que casi se podía cortar con un cuchillo. La ciudad dormía, pero en los salones de palacio nadie podía dormir. El rey, Carlos IX, caminaba de un lado a otro. Sudaba. Estaba pálido. La sangre se le había helado. Su madre, Catalina, y los líderes católicos le habían dado un ultimátum brutal. O daba la orden de masacrar a los líderes hugonotes o ellos mismos lo harían. Le habían dicho que los protestantes estaban planeando vengarse por el intento de asesinato de Coligny y que la única forma de evitar una guerra era asestar el primer golpe. Piensa en ese momento, piensa en el dilema de un rey. Un hombre joven que había prometido paz, que había prometido justicia, ahora estaba atrapado entre su madre y su conciencia, y la conciencia le gritaba que la paz era una mentira, que la promesa era una traición. Pero el miedo era más fuerte, el miedo a perder el trono, el miedo a ser asesinado por su propia familia. Porque no te equivoques, la traición familiar fue el golpe psicológico final. Catalina y el duque de Guisa no le dieron una opción, le dieron una sentencia de muerte, para él y para su reino. Fue entonces que la voz de Catalina se endureció. Le dijo a su hijo que si no actuaba, el pueblo de París se levantaría en su contra, que se unirían a los Guisa para acabar con él. La conspiración era tan intrincada, tan perfectamente calculada, que el rey Carlos IX, un hombre con apenas 22 años, se quebró. Se puso de rodillas. Susurró una sola frase. Una frase que cambiaría el curso de la historia. Dijo: entonces, que mueran todos. Pero la masacre no fue al instante. Los católicos en la ciudad necesitaban una señal que se alzara por encima del silencio de la noche. Y esa señal fue el toque de una campana que resonaría en la oscuridad, despertando el infierno. La campana de la iglesia de Saint-Germain-l'Auxerrois. Imagina la escena. Es la 1 de la madrugada. El cielo de París es un manto de estrellas, ajeno al horror que se avecina. Y de repente, un sonido. Un toque seco. Fuerte. Un toque que no era de campanas de oración. Era el toque de la señal. El toque de la muerte. Y de repente, la ciudad se iluminó. Pero no con la luz del sol, sino con la luz de las antorchas. Los líderes protestantes, dormidos en sus camas, despertaron sobresaltados. Los gritos de la gente, las antorchas en la calle, no podían creer lo que estaba pasando, y lo que pasó a continuación fue un horror inimaginable. La primera víctima de este festín de sangre fue el almirante Gaspard de Coligny, el hombre que había confiado en la paz, el hombre que había confiado en un rey. Un grupo de asesinos, encabezados por el mismo duque de Guisa, irrumpió en su casa. Coligny, herido de gravedad por el disparo anterior, era vulnerable. Los asesinos no le dieron ni un segundo para reaccionar. El almirante fue apuñalado una y otra vez. Su cuerpo, sin vida, fue arrojado por la ventana y cayó a los pies del duque de Guisa, que limpió su pie en él. La muerte del líder, del almirante Coligny, fue la chispa que necesitaba el fuego. El Festival de la Muerte había comenzado, y no fue solo en las calles. La masacre fue sistemática y brutal.
Los Guisa y sus seguidores tenían listas con los nombres de todos los líderes protestantes en París. Uno por uno fueron sacados de sus casas y asesinados a sangre fría. La gente corría, gritaba, los cuerpos sin vida se amontonaban en las calles, y el rey Carlos IX, el hombre que había dado la orden, se asomó a la ventana de su palacio y dicen que gritó con todas sus fuerzas: «¡Maten! ¡Maten a todos!». La masacre ya no era solo de líderes, era un exterminio total. Los cuerpos se apilaban y se arrojaban al río Sena, que pronto se tiñó de rojo sangre. Ellos no mataron. El odio mató por ellos. La traición familiar, la manipulación de la reina madre, el miedo del rey. Todo se fusionó en un festival de sangre que nadie había visto venir. La noche de San Bartolomé había comenzado. El Festival de la Muerte en la Ciudad Luz ya no tenía vuelta atrás, y el río Sena, por primera vez, se convirtió en un cementerio acuático. La paz, la promesa de paz, había sido enterrada por completo en un río de sangre. París, la ciudad de la luz, de la moda, del amor. Pero la noche de San Bartolomé, el 24 de agosto del año 1572, París se convirtió en el escenario de una pesadilla. Un horror tan grande que los poetas y los historiadores nunca pudieron describirlo por completo. Los primeros toques de la campana se convirtieron en un repicar constante, un llamado al exterminio. Las puertas de la ciudad se cerraron de golpe, atrapando a las víctimas dentro de este infierno urbano. Los guardias del rey, que supuestamente debían proteger a la población, se unieron a los asesinos. Pero no solo ellos. El pueblo de París, manipulado y envenenado por el odio, se convirtió en una turba sedienta de sangre. Imagínate el caos. Hombres, mujeres y niños, presas del pánico, corrían por las calles adoquinadas. Los asesinos, con antorchas en una mano y espadas en la otra, irrumpían en las casas de los protestantes. La historia nos cuenta que las marcas en las puertas, los símbolos de la fe protestante, eran la señal. Pero la verdad es que el odio no necesitaba de símbolos. El odio reconocía a su víctima por el grito, por el miedo en la mirada, por el terror en el alma. Y el asesinato se convirtió en un acto de fe. No había un plan, solo un festín. La gente mataba a sus propios vecinos, a quienes conocían de toda la vida. La traición familiar fue el golpe más brutal. Los cuerpos se apilaban en las aceras. La sangre corría por las calles, mezclándose con la lluvia, tiñendo el agua de un color rojizo. El Sena, el río que divide la ciudad, se convirtió en un cementerio. Decenas, cientos, quizás miles de cuerpos fueron arrojados al agua. Se dice que el río se tiñó de un rojo tan oscuro que la gente de las aldeas río abajo se negaba a beber de él. El Sena se convirtió en un río de sangre. Los asesinatos no se detenían. La masacre duró días. La historia oficial dice que fue solo una noche, pero eso es una mentira. La sed de sangre se prolongó. Los hombres de a pie, los campesinos, los comerciantes se unieron a la caza. El saqueo se convirtió en una parte de la masacre. La gente no solo mataba, robaban las joyas, los muebles, la ropa. La avaricia se unió al odio para convertir la ciudad en una carnicería. El rey Carlos IX, el hombre que había gritado «¡Maten a todos!», se asomaba a su balcón, horrorizado, y dicen que empezó a disparar a la gente que corría por las calles, como si quisiera participar, como si quisiera que la sangre fuera su culpa. La locura se había apoderado de él. Su madre, Catalina de Médici, lo miraba desde las sombras, satisfecha. Su plan había funcionado. Su poder estaba a salvo, por ahora. Y en medio de todo este horror hubo historias de valentía. Pequeños actos de bondad que demuestran que, incluso en el infierno, hay un poco de humanidad. Un hombre, un vecino católico, escondió a una familia protestante en su sótano. Una mujer, una monja, escondió a un niño. Pero estos actos fueron la excepción, no la regla. La regla era el terror y la muerte. La masacre de San Bartolomé no fue solo una matanza, fue el punto de no retorno, la destrucción de la confianza, la muerte de la idea de que la paz era posible. La sangre que corrió por las calles de París esa noche se derramó sobre los cimientos de Francia, marcando una herida que tardaría siglos en sanar. La masacre más sangrienta del siglo XVI había terminado, pero las consecuencias apenas comenzaban.
El sol se alzó sobre París, pero no era la misma ciudad. Las calles, antes vibrantes de vida, ahora estaban cubiertas de un silencio pesado, solo roto por el sonido de los cuervos. La sangre se había secado, pero el horror flotaba en el aire como un hedor. La masacre de San Bartolomé había terminado, pero la historia, mi amigo, no termina cuando la sangre deja de correr. El rey Carlos IX, el hombre que había gritado «¡Maten a todos!», D'Ursuingo pronto se arrepintió. Se arrepintió no de la masacre, sino de la debilidad que lo llevó a ordenarla. Vivió el resto de su corta vida en un tormento constante, atormentado por las pesadillas y el remordimiento. Dicen que su cuerpo se cubrió de una enfermedad que le hacía sudar sangre. El castigo del cielo, tal vez. Murió 2 años después de la masacre. El odio lo había matado, antes de que su cuerpo le fallara. Catalina de Médici, por su parte, nunca se arrepintió. Su objetivo era el poder, y lo había logrado. El miedo de los protestantes la había hecho más fuerte. Pero la historia tiene su propia manera de castigar. La masacre de San Bartolomé no acabó con los protestantes. Al contrario, los hizo más fuertes, más decididos. Los hugonotes, que antes buscaban la paz, ahora querían la venganza. Y así, la masacre que debía acabar con la guerra se convirtió en el inicio de la guerra más sangrienta de todas. El horror se extendió a lo largo y ancho del país. La paz fue enterrada bajo los cuerpos de la masacre de San Bartolomé. ¿Y el mundo? ¿Qué hizo el mundo? Los reyes y príncipes de Europa miraban con horror. Los protestantes, como la reina Isabel I de Inglaterra, condenaron la masacre. Pero la Roma católica, el Vaticano, la celebró. El Papa Gregorio XIII ordenó acuñar una medalla para conmemorar la masacre, un acto tan brutal, tan ciego, que demuestra que en la guerra de la fe la humanidad es la primera en morir. La masacre de San Bartolomé no fue solo una matanza, fue el punto de quiebre. El momento en que la confianza se rompió por completo, el momento en que la religión dejó de ser una guía y se convirtió en una herramienta de poder. Fue una lección brutal de la historia, una lección sobre cómo la fe en manos de hombres hambrientos de poder puede convertirse en una sentencia de muerte. Y aquí viene la lección final, que nadie te ha contado. La lección brutal que la historia nos enseña. No fueron los católicos contra los protestantes, fue el poder contra el pueblo, la mentira contra la verdad, la traición contra la confianza. Fue la manipulación, el miedo y la avaricia que crearon un festín de sangre. No fueron los hombres. Fue el odio que vivía dentro de ellos. Ellos no mataron. El odio mató por ellos. Y si este viaje por la historia de entre sangre y poder te ha dejado sin aliento, si te ha hecho pensar, si te ha hecho cuestionar lo que creías que sabías, te pido una cosa. Suscríbete, porque aquí la historia no es un cuento de hadas. Es una revelación. Y te prometo que, en el próximo video, te contaré otra historia que te helará la sangre. Una historia sobre el poder, la venganza y el precio que la traición cobra en la sangre de los hombres.